Bueno, buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Creo que es muy oportuna mi plática después de Abel Cano, porque de lo que yo voy a tratar es un tema complementario, pero para ubicarlo me gustaría primero leerles esto, porque muchos de los que estamos aquí presentes hemos asistido a la convención en Canadá del PIDAC. Y a lo largo de varios años, el PIDAC ha tenido un cambio que se vuelve muy interesante y les pido que se imaginen ustedes que no estamos en Hermosillo, sino que estamos en la costa de Sonora y que yo empezara mi plática diciendo: We acknowledge the cities of Punta Chueca and the Tohomo O'odham de la Salina Borrascosa. People of the traditional custodian of the country that we are meeting on today. We recognize their continuing connection with the land and water and thank them for proceeding its ecosystem since time immemorial. We pay our respect to the elders, past and present, and extend that respect to all the people present today. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? Es parte de nuestra cotidianidad cuando vamos a una convención internacional, pero nunca lo decimos en México. Nunca lo decimos cuando estamos en Krill, en Chihuahua, o cuando estamos en la Sierra Mixteca, en Oaxaca, o cuando estamos en Morelos y estamos con comunidades indígenas náhuatl. Y ese es un principio que se está moviendo en el mundo y del cual nosotros formamos parte. Y que debemos entonces entender que nuestra actividad, que es una actividad que crea riqueza y que crea trabajo y que crea oportunidades para gente que no las tiene, se tiene que reconocer. Aquí en una reunión yo con gente de Lina, en una consulta indígena, les dije: mientras ustedes están discutiendo la situación de los indígenas, hay gente que está comiendo lagartijas porque es lo único que se da en su tierra. Entonces, entendamos la situación de las comunidades a las que vamos a beneficiar. Claro que hay impactos y esos impactos se tienen que atender y se tienen que consultar, pero lo que también creamos nosotros son oportunidades que la gente viva mejor. Y de eso se trata la parte que nosotros hacemos, y creo que de eso se trata lo que queremos comunicar como una industria minera responsable. Bueno, esto está, digamos, la presentación la hice en inglés, pero es básicamente lo que significa consulta previa, libre e informada. Aquí ya me voy a subir. En México tenemos 164, digamos, distintos lenguajes indígenas y 26 poblaciones a lo largo de todo nuestro territorio. Somos un país que tiene muchas comunidades indígenas de distinta índole. Tomé esta del estado de Sonora porque creo que es muy interesante. Fíjense, están marcadas las minas que están en operación, también los títulos de concesión que se han otorgado, pero la parte que se vuelve interesante de sumar esto es que aparecen también aquí los territorios indígenas y algunas comunidades. Hay un criterio que es un criterio muy general en México que dice que una comunidad indígena por su lengua se reconoce cuando tiene una población de más del 40% de indígena parlantes. Este criterio, que es muy general, es el que por lo general se utiliza para determinar si una comunidad indígena es o no. La verdad es que es un criterio
que abre demasiado el abanico y que no considera los otros elementos que son muy importantes, que es el sentido de pertenencia, el sentido de gobierno, el sentido de culturalidad, en fin, una serie de criterios que nos permitirían acotar mucho más lo que sería una comunidad indígena. Bueno, ¿cuál es el marco legal? Y esto se vuelve muy importante. Bueno, la Constitución en su artículo 2, el convenio 169 de la OIT, pero aquí hay dos elementos muy actuales que conviene tener presente. Primero, hay un proyecto de ley indígena que aprobó la Cámara de Diputados en abril del año pasado que se encuentra ahorita en discusión en el Senado. Tarde que temprano se tendrá que aprobar y es previsible que se apruebe antes de que concluya la administración del presidente López Obrador. Entonces, ese es un elemento que hay que tener presente por una serie de cuestiones que voy a señalar. Y todavía más importante, el mes pasado se publicó en el Diario Oficial un decreto para que las comunidades puedan autoadscribirse como indígenas. Este es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque entonces yo hoy puedo decir que soy africano, y si yo digo que soy africano, soy africano. No quiere decir que la colonia en la que viva lo sea. Pero entonces, si yo me autoescribo como yaqui o como mayo, pero junto a una población que dice que lo es, ya me constituyó en comunidad indígena. Y aquí déjenme decirles, nosotros hacemos consultas indígenas en todo el país. En Yucatán de repente me di cuenta que unas ONGs estaban fabricando comunidades indígenas. ¿Cómo le hacían? Pues hacían una peregrinación donde iban de una iglesia a otra y entonces apareció ahí una pirámide. En Yucatán hay pirámides en todos lados, entonces no es difícil encontrar una. Luego le pusieron unos plátanos y luego le pusieron un santo y entonces ya luego iban y lo veneraban. Y lo que estaban creando era la pertinencia cultural de que esa peregrinación era una peregrinación maya y lo que me estaban era fabricando una comunidad maya. Entonces, a ver, ojo, inmediatamente lo prevenimos y lo pudimos, digamos, yo diría acomodar para que no se les consultara. Pero ese riesgo ya es latente y hay que tenerlo presente. Y este decreto, pues precisamente va a fomentar que muchas comunidades que hoy no son indígenas se puedan autoadscribir y si el INAH, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI lo reconoce de esta manera, pues vamos a tener problemas, ¿no? Además, algunos estados tienen ya sus propias constituciones, sus leyes como constitución indígena dentro del estado que también conviene revisar. Bueno, el artículo 2 de la Constitución que se modificó en 2011 es el que norma, digamos, el principio pro homine. Es muy importante porque al modificarse la Constitución en 2011, el individuo quedó por encima de las instituciones y cuando uno habla de consulta indígena, como también cuando habla uno de relacionamiento comunitario, al final de lo que estamos hablando es del respeto a los derechos humanos de las personas. Aquí estamos hablando precisamente de esta situación que les estaba yo diciendo, donde ya tú te puedes autoadscribir como indígena y crear tu comunidad, y pensemos que muchos de los proyectos que están en exploración hoy, por el grado de impactos que tienen, ustedes han construido acuerdos básicamente con sus ejidos, como lo señalaba Abel, o con algunas comunidades cercanas, pero son comunidades agrarias, comunidades de campesinos, de ganaderos, pero en un momento dado esas comunidades, si ven una oportunidad, podrían convertirse en comunidades indígenas cuando no lo son, y eso llevaría a una serie de procesos distintos a los que con los que normalmente funcionan ustedes. Aquí vamos a hablar del convenio 169. El convenio 169 de la OIT es el convenio general que norma todo proceso de consulta a nivel internacional. En México
somos especialmente escrupulosos. ¿A qué me refiero? En Colombia, por ejemplo, se consulta a la comunidad, pero si es un proyecto de interés nacional, el proyecto se hace después de haber consultado a la comunidad. En México casi lo que tenemos establecido es un derecho de veto. Si la comunidad no está de acuerdo, el proyecto no se hace. Eso es llevar un poco el marco legal al extremo. No necesariamente tiene que ser así y no hay una ley que lo establezca como tal. Este es el artículo 15, que también, digamos, da el marco de referencia de cómo se lleva a cabo el proceso de consulta en términos de la OIT. Y aquí este es un elemento muy importante que debemos de tener en cuenta. Como la actividad minera es una actividad preferente en términos de la ley, la nueva ley, el proyecto de ley que se está discutiendo en el Senado, explícitamente establece que se debe de establecer consenso para los proyectos de exploración y de explotación mineros. Y eso para todos ustedes tiene una implicación importante que deben de tener presente. Y por eso nosotros recomendamos que se lleve a cabo una cosa que le pusimos el nombre de AC/DC, para que no se le olvidara a nadie, que es análisis comunitario de derechos a consultar. Y eso lo que quiere decir es que se hace un análisis para ver si la comunidad que está impactada por el proyecto realmente es una comunidad indígena o no. Y ahí comunicarlo en su momento para que ustedes tengan un antecedente jurídico que les permita validar que ustedes actuaron de buena fe, que ustedes tienen además un programa de relacionamiento comunitario, como lo explicaba el licenciado Cano, que no cumplió con las formalidades de la consulta indígena, pero que está perfectamente inscrito dentro del marco, o que realmente no lo necesita y por lo tanto pues no tienen por qué llevar a cabo un proceso de consulta, ¿no? Este es un binomio que es muy importante porque primero tiene que haber estos fundamentos socioculturales de gobierno para que haya una comunidad indígena, pero la otra parte es que las actividades del proyecto los estén impactando. Y aquí se vuelve muy importante. Ahora, no crean que es un impacto lineal. En Chihuahua, en una consulta indígena, había una barranca y un río que separaba el polígono de la concesión de la comunidad. Entonces, pues, no podía haber impactos porque se tenía que brincar el otro lado de la barranca del río. Pero el águila real anidaba de este lado de la barranca, pero también volaba del otro lado. Entonces, tuvimos que establecer un acuerdo. A ver, hablamos con el gobernador indígena, el gobernador también nos explicó que cada vez que barrenábamos la tierra era como una violación a su espíritu ancestral. Bueno, a ver, y les voy a decir una cosa que me enseñó ese gobernador, que me dejó helado, porque estábamos en la negociación y íbamos a llegar a un acuerdo, y me dijo, déjame soñarlo. ¿Cómo? Sí, lo voy a soñar. Y se fue 15 días. Y a las 3 semanas me habló y me dijo, hablé con el saguaro, y se posó el águila y estaba la luna atrás y me dijo que se aceptara. Bueno, pues ya llegamos al acuerdo, salió todo bien, a lo mejor por eso se los platico, ¿no? Si me hubiera dicho, ya me dijo el águila y el saguaro que no, pues estaríamos en otra cosa. Pero lo que les quiero decir es que esos elementos que para nosotros son completamente extraños, hay que tomarlos en cuenta. Por ejemplo, los seris. El mar para los seres es una entidad, no es la pesca, es el mar. El mar vive para ellos como una figura
sociocultural, entonces hay que entenderlo. Y yo creo que la base es el respeto, comunicarse, tratar de entender, que ellos también entiendan nuestro punto de vista. Yo les digo, si a mí me encargan conocer la ley de un barreno, pobre de la empresa, quiebra. O sea, no sé nada. Pero entonces, ¿por qué le voy a pedir a un geólogo que sea amable con una comunidad o con un indígena cuando él estudió geología? Pues no, zapatero a tus zapatos, tenemos que combinar las capacidades de todos para construir los acuerdos que los proyectos requieren. Estos son los procesos cuando se lleva a cabo un proceso de consulta indígena en todas sus fases. Un plan de consulta. El plan de consulta es precisamente con la comunidad se establecen las reglas del juego. Ahí se firma la forma en que se va a consultar. Por ejemplo, a veces la comunidad pide asesores. Si esos asesores son de ONGs, es muy mala noticia para todos. Porque por lo general complican las cosas. Pero bueno. Hay una fase informativa donde se le explica a la comunidad en qué consiste el proyecto, cómo se va a hacer. En minería es muy difícil porque la exploración va determinando cómo va a evolucionar la mina. Nadie sabe cuando llega a un lugar qué va a pasar. Entonces, eso es una cosa que hemos estado comentando con la Secretaría de Economía, cómo podemos hacer una consulta progresiva. Y hay la gran discusión de si el título de concesión se debe de consultar o no. El título de concesión es una medida administrativa que no tiene ningún impacto sobre la comunidad. Pero en el nuevo proyecto de ley aparece que los títulos de concesión tendrían que consultarse en su momento. Después la etapa consultiva, que es donde se plantean los beneficios sociales que tendrá la comunidad. Después la etapa deliberativa, que es cuando la propia comunidad revisa y acuerda los apoyos, y después el seguimiento de acuerdos, que es propiamente cuando se concluye el proceso de consulta. Aquí les decimos primero, si hay comunidades indígenas, mantengan la calma, o sea, no pasa nada. Y en muchos casos el trabajo que han hecho ustedes, pues es un trabajo excelente, de relacionamiento comunitario con los ejidos, con las comunidades. Es simplemente formalizarlo, como decimos, encontrar si realmente hay comunidades indígenas, tratar de hacer una estrategia integral y documentarla de manera adecuada conforme al protocolo 169 de la OIT o conforme a la guía que tiene el INPI, que la verdad son documentos muy bien hechos y muy serios, informarlo, y creo, y lo decía aquí el licenciado Cano, lo que más blinda un proyecto es una buena relación con la comunidad. Y eso, hay metodologías, nosotros utilizamos la metodología de Canadá y de IPIECA y de la Yaya, hay muchas metodologías, está la del IFC. Al final lo importante es lograr un acuerdo de largo plazo sobre principios de respeto, de transparencia y de buena fe. Y pues con esto terminaría mi presentación, y si hay alguna pregunta estoy a sus órdenes.